Hoy en Contratación con Juan Ciolaya vamos a ver un tema muy interesante que es la limitación MIPYMES. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué dice la ley? ¿Qué se debe revisar? ¿Qué requisitos debe cumplir una empresa cuando hace esta solicitud de limitación? ¿Y qué debe revisar la entidad sobre estas solicitudes que se hacen? Listo. Lo primero, el decreto 1082 en su artículo 2212422, convocatorias limitadas a MIPYME, dice lo siguiente: las entidades estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los procesos de contratación con pluralidad de oferentes a las MIPYMES colombianas con un año de existencia, cuando concurra los siguientes requisitos. Antes de ver los requisitos, me gustaría indicarles cómo se verifica la existencia de una empresa. En el certificado de existencia y representación legal, en el título certifica constitución, se puede evidenciar la fecha en la cual fue constituida la empresa y ahí verificar si tiene más de un año de existencia. Lo que vamos a encontrar en el certificado de existencia es algo parecido como por documento privado número XXX de accionista registrado en esta Cámara de Comercio bajo el número tal, libro 9 del registro mercantil, en la fecha tal se inscribe la constitución de persona jurídica denominada. Ahorita vamos a los requisitos. Primer requisito: el valor del proceso de contratación sea menor a $125.000 de los Estados Unidos de América, liquidados con la tasa de cambio que para efecto determina cada 2 años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, para saber qué valor se debe tener en cuenta al momento de estructurar un proceso y saber si es susceptible a limitación MIPYMES, lo que hacemos es, a partir de un documento expedido por Colombia Compra Eficiente, donde determina el valor de este umbral, se puede saber cuál es el valor base para este tipo de limitaciones. Lo consultamos y para el año 2025 es de 533.287.768. Entonces, aquellos valores que sean igual o menores a esto son susceptibles a limitación MIPYMES. También me han consultado que para qué modalidades aplica la limitación MIPYME. Entonces, para eso, tomé un apartado de la guía para promover la participación de las MIPYMES en los procesos de compra y contratación pública de Colombia Compra Eficiente, que determina lo siguiente: se permite la limitación de las convocatorias a MIPYME en todos los procesos de contratación competitivos, es decir, en los de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto por el artículo 2212422 del decreto 1082 del 2015. De igual manera, en la descripción de nuestro video voy a dejar el link de esta guía para quien quiera profundizar sobre el tema. Requisito número 2: se hayan recibido solicitudes de por lo menos 2 MIPYMES colombianas para limitar la convocatoria a MIPYMES colombianas. Las entidades estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos deben recibir estas solicitudes por lo menos un día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura o el que haga sus veces de acuerdo con la normatividad aplicable a cada proceso de contratación. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MIPYMES cuyo objeto les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. Entonces, en este segundo requisito, ¿qué debemos verificar en los documentos que nos alleguen por parte de las empresas o personas naturales que soliciten la limitación? Primero, certificar de que la empresa sea micro, pequeña o mediana empresa,
¿Eso dónde lo vamos a ver? En el certificado de existencia y representación legal, en el título Informa tamaño de la empresa. Y el objeto social también en el certificado de existencia y representación legal, en el título certifica objeto social. ¿Qué tenemos que verificar? Que el objeto social tenga relación con el objeto del proceso que yo estoy llevando a cabo. Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de MIPYME, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. Continuamos con el artículo 221, 24, 23, limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 del 2007, las entidades estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos pueden, aquí me están diciendo que deben, o sea, pueden, por eso lo dejé en color azul, realizar convocatorias limitadas a MIPYMES colombianas que tengan domicilios en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada MIPYME deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. Ahorita continuamos con el artículo 221, 24, 24. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La MIPYME colombiana deben acreditar que tienen el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera. 1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público adjuntando copia del registro mercantil. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal si están obligadas a tenerlo, adjuntando copia del certificado de asistencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 del 2000 y el Decreto 1074 del 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Parágrafo 1. En todo caso, las MIPYMES también podrán acreditar las condiciones con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. O sea, la ley le da otra opción que a través del RUP ellos también puedan certificar su condición de MIPYME. ¿Qué debemos de verificar en el RUP? Que el documento esté en firme. Entonces, en algún apartado del RUP dice, se certifica, la anterior información certificada ya se encuentra en firme. Y posterior a esta certificación van a encontrar algo como así, que dice que el día tal el proponente inscribió el registro único de proponentes bajo su número XXX del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó el registro único empresarial y social RUES el tal fecha. Y después dice, la información relacionada con la inscripción aquí certificada quedó en firme 10 días hábiles después de la fecha de la publicación, siempre que no sea objeto de recurso, artículo 6,3 de la Ley 1150 del 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012. Parágrafo 2. Para efectos de la limitación MIPYME, los proponentes aportarán copia del registro mercantil, el certificado de existencia y representación legal o registro único de proponentes. O sea, le está, dependiendo si es una persona natural, copia del registro mercantil. Y si es una persona jurídica, el certificado de existencia y representación legal o el RUP, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 60 días calendarios anteriores a la prevista en el cronograma del proceso de contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las entidades estatales, independientemente de su régimen de contratación,
los patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos solo deberán aceptar las ofertas de MIPYME o proponentes plurales integrados únicamente por MIPYMES. ¿Qué está diciendo este parágrafo? Si yo limito un proceso a MIPYME, solo debo aceptar aquellas ofertas que sean de una MIPYME, o si llega a ser un proponente plural, este debe ser integrado únicamente por MIPYMES. Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 221, 24, 22 y 221, 24, 23 de este decreto del 1082 del 2015 no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para emprendimientos y empresas mujeres en el sistema de compras públicas. O sea, que si yo aplico la limitación, esto no excluye aplicar los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. Aquí voy a mostrar un ejemplo de una certificación. Voy a hacerlo de manera resumida. Por lo general llega en un formato parecido a este. Es la limitación, señores entidad estatal, referencia en el número del proceso al cual se está solicitando la limitación. Aquí yo, Juanita López, identificada como aparece en pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de la sociedad Ejemplo SAS, y yo, Pepito Pérez, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de revisor fiscal o contador. ¿Por qué o contador? Porque es revisor fiscal o contador, dependiendo de las obligaciones de la empresa, dependiendo de la cantidad de dinero que maneja la empresa, puede ser o un contador o un revisor fiscal. Entonces aquí certificamos que, bajo juramento, que la empresa Ejemplo SAS sustenta la calidad de MIPYME por cumplir con los parámetros establecidos en el decreto 734 del 2015, adicionado por el decreto 957 del 2019, y por tanto solicito limitar el proceso a MIPYMES. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? De que él está certificando bajo gravedad de juramento que la empresa ostenta la calidad de MIPYMES. Aquí establece a qué sector pertenece. En este ejemplo, la empresa pertenece al sector de servicios y que la empresa está catalogada como pequeña empresa. También indica en la solicitud que la MIPYMES tiene una antigüedad superior a un año, y adicionalmente aporte como soporte el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, que fue lo que vimos inicialmente, donde podemos verificar que la empresa efectivamente tenga más de un año de existencia. La MIPYME tiene domicilio principal en la ciudad, aquí puse Macondo de manera de ejemplo. Entonces, por último, firma la representante legal y, en este caso, el revisor fiscal. Entonces, ¿qué verificamos aparte de esto? Entonces, él seguramente, en este caso, como le indica la certificación, adjuntó el certificado de existencia de representación legal. Ahí vamos a verificar el tamaño de la empresa, como lo dije anteriormente, en el título que dice informa tamaño de la empresa. Aquí está diciendo que es microempresa. También en el registro único de proponentes, en el RUP, también se puede verificar el tamaño de la empresa, donde dice tamaño empresarial, y el objeto social también se puede validar en el RUP para verificar que el objeto social tenga relación con el objeto del proceso que yo estoy estructurando. Listo. A continuación, ¿qué más documentos se adjuntan? Por lo general, se adjunta la cédula tanto del contador o revisor fiscal y la cédula del representante legal. ¿Con qué objetivo? La exigencia de adjuntar la cédula de identidad tanto del representante legal como del contador o revisor fiscal en el proceso de solicitud de limitación a MIPYMES se fundamenta en la necesidad de identificar formalmente a los responsables involucrados en la gestión y en la presentación de la información de la empresa. Adicional a ello, el contador debe adjuntar la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores. Vamos a dar continuidad con el tema, profundizando en el tema de convocatorias limitadas a MIPYMES en el ámbito territorial.
Para ello nos basamos en el concepto 1021 del 2024 expedido por Colombia Compra Eficiente. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de las cosas más importantes del concepto para tenerlas en cuenta al momento de llegar a aplicar una convocatoria limitadas a MIPYMES en el ámbito territorial. Dice lo siguiente: cumplidos los dos requisitos del artículo 221-2422, la entidad puede, o sea, no tiene que, nuevamente, no tiene que decidir si limita la convocatoria a las MIPYMES nacionales domiciliadas en el municipio o departamento en que se ejecutará el contrato. Esto es muy importante, en el que se ejecutará el contrato. O sea, es fundamental determinar en qué municipio se va a ejecutar el contrato, o si es en varios municipios, en qué departamento se va a ejecutar el contrato, para llegar a considerar una posible limitación a MIPYMES en el ámbito territorial. ¿Qué más dice? De acuerdo con lo establecido en el artículo 221-2423 del decreto 1082, norma se refiere a la facultad de la administración con el verbo infinitivo poder, no deber, lo reitera nuevamente. En cualquier caso, Colombia Compra Eficiente ha sostenido que es discrecional la decisión de limitar territorialmente una convocatoria de MIPYMES, y ha precisado que de todos modos la decisión debe estar justificada en los correspondientes estudios de sector. ¿Por qué el estudio del sector lo incluye aquí el concepto de Colombia Compra? Porque a partir del análisis de la oferta de aquellas empresas que pueden satisfacer la necesidad del bien, obra o servicio de la entidad, lo que va a hacer el analista en el estudio del sector es identificar las MIPYMES, identificar cuántas de esas empresas se encuentran ubicadas a nivel departamental o municipal, y determinar si esa cantidad de empresas son suficientes para garantizar el posible eh, bien que necesita la entidad, y que no se ponga en riesgo declarar desierto el proceso. Si con ese análisis de oferta el analista identifica que la cantidad de empresas MIPYMES a nivel departamental o municipal son suficientes, puede colocar que es susceptible a limitación MIPYME territorial, indicando si está hablando a nivel municipal o a nivel departamental. Entonces, los artículos 221, 2422 y 221, 2423 deben ser interpretados de manera armónica, como quiera que para proceder a limitar, hacer una limitación territorial, es indispensable que se cumplan no solo el presupuesto establecido en el artículo 221, 2423, que no nos acabamos de ver, domicilio en el municipio o departamento de ejecución de contratos, sino también los establecidos en el artículo 221, 2422, valor del proceso de contratación en el rango indicado y las solicitudes de al menos 2 MIPYMES presentadas oportunamente. Aquí hay un problema planteado que dice: de acuerdo con el contenido de solicitud, esta agencia resolverá el siguiente problema jurídico. ¿Bajo qué supuestos puede una entidad estatal limitar una convocatoria MIPYMES a nivel territorial? Entonces, indica Colombia Compra: la facultad de limitar convocatorias territorialmente en favor de las MIPYMES con domicilio en un municipio o un departamento específico debe ejercerse por las entidades estatales dentro del marco de lo regulado por el artículo 221-2423 del decreto 1082, el cual establece como presupuesto que las MIPYMES tengan su domicilio en el lugar donde se va a ejecutar el contrato. O sea, que las MIPYMES, en caso tal de que yo proyecte hacer una limitación MIPYMES territorial, que las MIPYMES tengan domicilio en el lugar donde se va a ejecutar el contrato. En este sentido, en el marco de estas convocatorias, la exigibilidad de que el domicilio de la MIPYMES se ubique en un único municipio en particular o en alguno de los municipios que conforman un departamento en concreto depende del ámbito territorial en el que se va a desarrollar el objeto del contractual. Conforme a lo anterior, si un contrato se va a ejecutar en un único municipio, las MIPYMES que participan en la convocatoria limitada por un factor territorial deberán tener su domicilio principal en dicha entidad territorial. Asimismo, tratándose de un contrato cuya ejecución
deberá desplegarse en el ámbito departamental, habiéndose limitado la convocatoria según lo dispuesto en el artículo 221, 24, 23, podrán participar MIPYMES cuyos domicilios se encuentren establecidos en alguno de los municipios que conforman el departamento en el que se vaya a ejecutar el contrato. Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1150 del 2007 y el artículo 221, 24, 22 del Decreto 1082, modificado por el Decreto 1860 del 2021, si bien cualquier interesado puede solicitar una convocatoria a MIPYMES a nivel territorial, lo cierto es que la decisión de limitar o no territorialmente la convocatoria corresponde a la entidad contratante. Esto en el entendido que trata de una facultad discrecional y esta última será encargada de hablar si es oportuno y conveniente adoptarlo. Muy importante. O sea, quien decide si limita MIPYMES territorial, sea municipal o departamental, es la entidad. No es que las solicitudes o las empresas tengan la facultad de decirte a ti que si lo limitas a, a municipal, departamental, no. O sea, tú es facultativo, tú eres la entidad, actuando tú como entidad es la que decides si se limita. Entonces, después dice, en tal sentido, lo que debe adoptarse obligatoriamente es la limitación a MIPYMES colombianas siempre que cumplan las condiciones del artículo 221, 2422 del decreto 1082 del 2015, pero no la limitación territorial referida en el artículo 221, 2423. O sea, la obligación de la entidad es hacer la limitación a MIPYMES colombianas, pero no está obligada a hacer la limitación territorial, pues esta es facultativa para la entidad. Las únicas exigencias son las que la convocatoria esté limitada a las MIPYMES colombianas, domiciliadas en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato y que la entidad justifique su decisión con base en lo dicho en el estudio de sector. No es procedente entonces que sean las MIPYMES las que soliciten la limitación territorial a la que se refiere el artículo 221, 24, 23 del decreto 1082 del 2015. El origen de las MIPYME que solicitan la limitación territorial no es relevante frente a dicha decisión por dos razones. Primero, porque las MIPYME no están habilitadas para pedir la limitación territorial, no están para pedir convocatoria limitada a MIPYMES. Y segundo, porque el único criterio para tener en cuenta una vez se ha decidido justificadamente limitar territorialmente la convocatoria previamente limitada a MIPYMES es el lugar donde se va a ejecutar el contrato. En resumen, la decisión de limitar o no territorialmente una convocatoria limitada a MIPYME nacional es una facultad discrecional de manera que la entidad contratante valorará si es oportuno y conveniente adoptarlo. Sin embargo, aunque la discrecionalidad implica una elección administrativa, no puede ser una decisión irracional o arbitraria. Por ello, el ordenamiento impone una carga de motivación en el ejercicio de este tipo de facultades, pues teniendo en cuenta la remisión del artículo 77 de la Ley 80 del 93 a las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa, el artículo 44 de la Ley 1437 del 2011 dispone en la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que lo autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. En cada caso concreto, las consecuencias del incumplimiento de este deber serán analizadas por el juez de contrato previo ejercicio del derecho de acción bajo en el entendido que la falsa de motivación es uno de los vicios invalidantes de los actos administrativos. Bueno, espero que les haya quedado claro y que esta información les permita tener más claro el tema de la limitación MIPYMES. Quedamos atentos a cualquier comentario, sugerencias, temas que quieren que tratemos en nuestro canal. Muchas gracias.